La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al último día de nuestra Melexa Solutions Fair para Datacom y Construcción y les queremos agradecer por asistir a este webinar. Hoy tenemos como conferencistas a dos invitados especiales, Daniel Niño, experto en finanzas, y Jaime Bárcenas, experto en management y tendencias digitales, quienes nos estarán hablando sobre transformación humana y económica. Recuerden que habrá una sesión de preguntas al final y que este webinar está siendo grabado para poder compartirlo con ustedes. Daniel, te doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para hacer nuestra primera parte sobre el entorno económico, voy a referenciar algunos de los elementos históricos recientes que nos indican la magnitud del desafío que tenemos por delante. Y ahora que está tan en boga hablar del cambio y la importancia de revisitar algunas de las formas como operaba el mundo y particularmente los negocios antes del COVID, precisamente plantear qué cosas desde el lado económico es donde más tenemos que estar atentos para entender de qué forma el país puede interpretar que lo que está ocurriendo es una oportunidad, si bien por ahora el panorama pues no es fácil. Vamos a hablar entonces que esta es una crisis que tiene efectos sobre el desempeño económico por varios años, que en principio puede generar peores escenarios. Segundo, que en general en América Latina cargamos con el lastre de lo que se llamó la década perdida y la gran deuda social. Cómo debemos mirar ese consenso y la diferencia que hay dentro de esa visión y que ha marcado un poco la pauta de la política económica. Luego vamos a hablar cómo, digámoslo, en los últimos 20 años y en especial porque hay unos elementos de la última década que ya preocupaban, cuáles son en ese contexto las luces y sombras de Colombia. Y por último, pues el consenso político socioeconómico que se ve un poco ha sido una guía, pues qué debemos corregir y qué es lo que nos obliga a la crisis a repensar. Arranco un poco con el panorama económico. Las cifras de la revisión del mes de abril del Fondo Monetario Internacional nos señalan un crecimiento para este año del menos 3%. Y un repunte del crecimiento el año entrante, pero si bien esto pareciera ser, por un lado, algunas líneas de preocupación, el 3% a nivel global es sin lugar a dudas el peor registro en términos de crecimiento mundial desde la crisis de 1929, y el 5,8 sería un rebote importante frente a ese panorama. Sin lugar a dudas, pues hay una cantidad de retos inmersas, como vamos a ver en estas cifras y estas proyecciones. Particularmente una fuerte caída de las economías avanzadas, el doble de la economía mundial, con un rebote un poco menos fuerte que el que se espera en el mundo, y en especial regiones muy fuertemente golpeadas como es la zona euro y como es Japón, con unos rebotes de alguna u otra forma que frente a la caída, por ejemplo, de la zona euro, no es un rebote mucho mejor que el que va a tener Estados Unidos cayendo menos. Y aquí incluso empezamos a ver que la expectativa del crecimiento del 2021 no alcanza a compensar la caída esperada para el 2020. El otro elemento es que pues, las economías, por el contrario, emergentes y en desarrollo caerían el 1 y tendrían un fuerte rebote el año entrante, pero nuevamente aquí hay que tener de presente que esto puede ser en cierta forma engañoso, porque esto obedece particularmente a Asia emergente, que se espera que este año pues, no caiga, sea la única región realmente que crezca y tenga un muy buen desempeño el año entrante,
Esto confirmaría un poco lo que ya nos había dicho la crisis financiera global del 2008, y era que empezábamos un siglo que es el siglo realmente del Pacífico y que no es el siglo del Atlántico. Y luego tendríamos un grupo de regiones cayendo, tendríamos Europa emergente cayendo un 5,2, rebotando menos de lo que cae. Luego, precisamente una América Latina que cae un 5,2 y rebota aún menos, un 3,4, es decir, no logra de ninguna manera compensar esa caída. Y un Medio Oriente y Asia Central que caerían 2,8 y rebotarían al igual que la África subsahariana. Razón por la cual, pues hoy en día se reconoce que una de las regiones más afectadas va a ser América Latina, que como lo vemos acá en la gráfica, pues de por sí, si lo comparamos cómo creció entre el 2002 y el 2011, la región creció un 3,6 y venía creciendo todos los años por debajo de ese registro después de la recuperación de la economía de esa crisis del 2008, pero en particular, cómo a partir del año 2014 ese crecimiento se cae de manera sustancial y veníamos con unos registros de crecimiento muy malos. Y ese es un elemento muy importante, es un llamado de atención muy fuerte. Digámoslo, no se le ha dado la suficiente trascendencia, creo yo, en la prensa a los mensajes que están aquí reportados como lo acabo de mostrar. Con un elemento global importante y es, si nosotros miramos la historia desde 1990 y el crecimiento del ingreso por habitante, y miráramos particularmente qué tanto se compara lo que se espera para esta vez frente a incluso la última crisis que tuvimos global del 2009, pues la caída es muchísimo más alta en cuanto a la caída por ingreso y tendríamos incluso ya un 90% de los países con un crecimiento negativo del ingreso por habitante como tal, elementos que pues nos plantean el reto, repito, que se viene, que es no olvidar la relación que existe entre crecimiento económico e ingreso. Si miramos entonces algunos elementos interesantes es, si cogemos el caso de las economías emergentes y la trayectoria que se hubiera esperado sin COVID y lo que se espera sea la caída y luego la recuperación, aún si bien es el grupo de economías y sobre todo como ya vimos por Asia la que menos va a sufrir, realmente a finales del 2021 todavía el ingreso mundial está por debajo, es decir, que la trayectoria del bienestar económico sí se afecta con el COVID al punto que incluso 2 años después esa brecha se mantiene. Si miramos el caso de las economías avanzadas, tal vez el mensaje obviamente es más fuerte por la fuerte caída que se espera va a tener el crecimiento y obviamente también se mantiene durante por lo menos 2 años estando por debajo de lo que hubiera ocurrido en el mundo sin la enfermedad. Si miramos el comercio mundial, el tema de comercio de bienes principalmente, lo que nos vamos a encontrar es la trayectoria que traía el comercio mundial desde comienzos del siglo, la línea azul. Vemos cómo la crisis del 2008 afectó la tendencia, nunca recuperamos lo que era el ritmo de expansión del comercio mundial, ¿cierto? Incluso podríamos decir que el comercio mundial para el año 2016 estaba casi un 40% por debajo de lo que hubiera estado si no hubiéramos tenido la crisis financiera del 2008. Y en la actual circunstancia lo que nos estaríamos dando cuenta es que el comercio mundial, pues hay dos escenarios, un optimista que nos habla de una caída del crecimiento del comercio mundial del casi 13%, que se recupera, pero todavía durante los próximos 2 años, incluso hasta finales del 2022, no ha recuperado la tendencia previa a la que había el COVID.
y una más pesimista de que el comercio cae un 30%, y claramente incluso en el año 2022 todavía ese nivel es casi un 15% menos de lo que hubiera tenido el comercio. Entonces, acá obviamente hay unos elementos y unos mensajes muy importantes de cara un poco a uno de los mayores elementos que venía impulsando incluso precisamente no solo a las economías emergentes, sino particularmente a las materias primas, y es el fenómeno de alguna otra forma que hay que contemplar, y es hay unos daños sobre el comercio que pueden llegar a ser mucho más estructurales. Y la pregunta pues sería, ¿qué tendría que hacer Colombia, obviamente, en esas circunstancias? Y por eso algunas cifras que vamos a mirar. Ahora, este es el escenario del Fondo Monetario, el que dije que la economía caía un 3, pero hay dos o tres escenarios adicionales, todos los cuales no son mejores, sino tienden a ser peores que el escenario que es hoy en día como el escenario que por ahora estima el Fondo Monetario como más probable. El primero nos habla particularmente de un aislamiento que continúa más prolongado, que no cambia muchísimo la cifra del 2019, pero que hace que incluso al 2021 y por los siguientes 4 años, la economía mundial todavía sigue estando, digámoslo, sin recuperar el nivel que tenía el ingreso y el Producto Interno Bruto a nivel mundial en el 2000, a finales del 2019. Otro escenario es que hay un rebrote, y en ese rebrote lo que vemos es que no cambia mucho el panorama del 2020, pero en ese orden de ideas, la economía mundial no solo caería un 3% en el 2020, sino que caería un 4,75% en el 2021, y en ese orden de ideas, pues el panorama incluso de un aislamiento más prolongado, si lo miramos, es el doble de costoso a lo largo del tiempo. En el 2022, en el escenario, de un aislamiento más prolongado, la economía mundial estaría todavía un 1,5% por debajo de su nivel observado a finales del 2019, con un rebrote, básicamente estaría un 3, que es el doble. Y así lo vemos, que es la imagen donde esto nos sugiere que por eso los riesgos que enfrentamos no son pocos, y son riesgos que empiezan a afectar sustancialmente el panorama de esta década que iría entre 2020 y 2030. Y el tercer elemento es una conjugación del primero y el segundo escenario, donde no solo hay que hacer una cuarentena más prolongada, sino que adicionalmente se da en cierta forma ese rebrote, y ahí ya pues el panorama económico es algo que yo creo que realmente no hemos observado en la historia económica desde que tenemos datos en el siglo XX, con un PIB mundial cayendo ya no el 3% de este año, sino más del doble el año entrante, y donde tendríamos acumulado obviamente un deterioro económico bastante fuerte, y esto nos seguiría continuaría en los próximos años. Entonces aquí vamos a empezar a mirar una data y a utilizar algunas herramientas de Big Data para ir como entendiendo el impacto de varias cosas. El primero, como ustedes vieron y les mostré, es esta historia de América Latina. No es nueva, lo que llamamos la década perdida en los años 80. A final de los 80 América Latina crecía al 4,2. En el primer quinquenio, en la primera, crecía prácticamente al 0, y luego creció para terminar la década cercana al 2. Y tenemos un grupo de países que nos plantean dónde hubo mayores retos. Argentina de por sí no se benefició a finales de los 70 del crecimiento que tuvo América Latina, y también de alguna u otra forma estuvo estancada durante toda la década de los 80, particularmente a final de la década, teniendo tasas de crecimiento negativos. Algo similar vemos en Bolivia, que sobre todo con lo que se llamó la crisis de la deuda de los 80 decreció, y aún así al salir no logró realmente compensar
lo que fue su caída en la década de los 80. Un Brasil que sí creció muy bien a finales de los 80, pero se vio bastante golpeado en la primera mitad de los 80 y que tampoco tuvo así un desempeño formidable en la segunda mitad de esa década. Un Chile que crecía muy bien, el país que mejor crecía junto con México a finales de los 70 y que tiene al comienzo un fuerte golpe, pero rebota muy bien. Un Colombia que por el contrario creció bien antes de empezar la década de los 80, incluso uno de los mejores crecimientos del país fue el del año 78, fue lo que llamamos en su momento la bonanza cafetera, que luego tiene una caída muy importante en los siguientes años, pero se recupera en la segunda mitad de los 80. Un Ecuador que sufre un poco lo mismo que Brasil, al igual que un Venezuela, que aquí lo vemos, caía a finales de los 80, a comienzos de los 80 y no rebotó mucho al final. Y países como México, que después de los 80 les costó también recuperar precisamente su crecimiento, por no hablar de un Perú que perdió toda la década de los 80. Esto es lo que nosotros llamamos la década perdida y la gran deuda social. Creo que de alguna u otra forma el panorama de América Latina plantea que eso se puede volver a dar y se puede volver a dar, entre otras cosas, por la perspectiva de crecimiento de cómo veníamos y para dónde vamos. Me voy a centrar particularmente en hablar entonces de cómo, si el Fondo Monetario está esperando en su escenario base una caída para Argentina en el 2020, que significaría ya 3 años consecutivos de caídas, y un rebote que relativamente para 3 años de caídas es muy leve. Argentina entre el 2012 y el 2021 apenas, digamos, lo habrá crecido en promedio menos 0,4. Un Brasil que tuvo 2 años muy negativos, 2016, 2015 y 2016, y un año casi perdido, 2014, que luego sale, pero sale muy tímido, que vuelve a caer y que entonces crecería en la década apenas 0. Un México que de alguna u otra forma desde el 2016 ha visto, digámoslo, desacelerar su crecimiento con un fuerte impacto este año y una recuperación muy tenue el año entrante, que crecería 1,5 como promedio de la década, que no es para nada bueno, pero que tampoco es muy diferente a como creció en la primera parte de la década. Colombia, que pues a partir del año 2014 ve como su crecimiento se cae del 4 y el 4,5, que fue el promedio de la primera parte del siglo XXI, a crecimientos donde duramos casi 5 años para volver a crecer por encima del 3, que caeríamos y rebotaríamos y que tendríamos un crecimiento del 2,7, que es uno de los más altos promedios de la última década, si bien es muy por debajo del 4,6 que tuvimos en los primeros 10 años del siglo XXI. Un país como Chile, que se desacelera fuertemente y que había tenido un buen desempeño el año pasado, pero que como vimos en el antepasado, pero que como vimos en el pasado, una cantidad de complejidades sociales afectaron su crecimiento, que caería y tendría algún rebote, que crecería un 2, que en el contexto de algunos países que hemos visto, pues no es malo, pero también que es muy por debajo de cómo creció al comienzo. Perú, que de alguna u otra forma el año pasado también se vio bastante enredado por las protestas sociales, que caería pero lograría crecer, al igual que Chile, por encima de lo que va a caer y que tendría el mejor registro de la última década con un crecimiento del 3,1. Y un Ecuador, pues, que lo vemos acá, también muy golpeado por los precios del petróleo, tuvo muy mal 2015, un pésimo 2016, medio se recuperó en el 2017 y venía nuevamente muy débil, que caería y no se recuperaría y que crecería apenas 1,5, que es apenas 1/3 de la tasa de crecimiento que tuvo la década anterior. Y por último, un Venezuela, que sí ya completa pues una serie de caídas, no más el año pasado, una caída del 35% del PIB, que con el fenómeno
que hay continuaría cayendo, completaría pues prácticamente de los últimos 10 años 8 en rojo y cuyo crecimiento promedio anual es menos 11,1. En ese contexto, pues lo que tendríamos nosotros que decir es, esta crisis coge, si bien golpea un poco a las economías avanzadas, ellas son el 40,3% de la economía mundial, representan el 63% del comercio, por eso se ven tan afectados por el factor comercio, si bien tienen el 14% de la población. Vemos sin lugar a dudas que explica que particularmente Europa va a ser uno de los mayores damnificados, es que Europa de alguna u otra forma, si bien pesa el 11,2% de la economía mundial, pesa el 26,2% de las exportaciones mundiales de bienes. De por sí entre las economías avanzadas pesa el 41% de la exportación de bienes como tal, y teniendo apenas el 4,5% de la población. Entonces, sin lugar a dudas, es una de las razones de por qué Europa es donde se esperan uno de los registros más negativos. Si miramos en economías emergentes, nos vamos a dar cuenta que pues pesan casi el 60% de la economía mundial. Esto es como si se hubiera invertido el mundo en 40 años. En 1980 las economías avanzadas pesaban el 60 y las emergentes el 40, ahora es al contrario, pero está explicado principalmente por China como ahorita lo vamos a ver. En el caso puntual es que si bien las economías emergentes en desarrollo son el 60% de la economía mundial, ¿cierto? Todavía tienen un porcentaje en el comercio mundial muy malo, el 37%, y obviamente son casi el 86% de la población, lo cual nos muestra los desafíos que tenemos nosotros, y es que no hay formas de aumentar la riqueza de nuestros grupos poblacionales si este tema no se considera que tiene que hacer una modificación y un cambio, como lo vamos a ver. En un caso como China es un país que pesa casi el 20% de la economía mundial, el 10% de las exportaciones de bienes, teniendo el 18% de su población. Eso es parte de los elementos de por qué China obviamente considera que realmente no es como se dice, que es un absoluto dominador del comercio mundial, porque todavía incluso el peso de su comercio es por debajo al peso de su población. Y sin embargo, si bien esta es como una norma en todos los países emergentes, el caso más preocupante es el de América Latina. Antes de la crisis de los 80, América Latina era el 13% de la economía mundial, hoy es el 7,2%. Siendo el 7,2% de la economía, es solo el 5,1% de la población, del comercio de bienes y servicios, y representa más o menos el 8,3% de la población mundial, y América Latina entonces ha venido perdiendo significativa importancia entonces en cuanto a economía y comercio. Si ya miramos un poco qué ha estado ocurriendo, ya vimos que los datos y registros de América Latina no son para nada buenos, y sin embargo permanentemente el nivel de déficit fiscal, es decir, de gasto del gobierno por encima de sus ingresos, pues nos marca ciertas tendencias, como por ejemplo es en Argentina el promedio de los últimos 10 años de déficit fiscal sería del 5, Brasil del casi 7, en México del 3, Colombia y Chile más bien cercanos al 2, Perú levemente por debajo del 2, y al igual que Argentina, un Ecuador con unos déficits bastante altos, por no hablar de Venezuela. Y aquí vemos cómo son países donde con muy mal crecimiento económico igual se insiste en tener y crecer y mantener una enorme preponderancia del sector público en la economía. Estados Unidos tiene unos déficits muy altos, particularmente porque al comienzo enfrentó la crisis con unos déficits muy altos, y porque con la llegada de Trump, pues precisamente lo que se ha tratado es de utilizar la política fiscal para sostener el crecimiento, y pues porque obviamente en el 2020 es uno de los países que mayor compromiso de gasto está haciendo, situación que es completamente diferente de la europea, que como lo vemos mantiene
una enorme disciplina fiscal. Cuando miramos un poco qué es lo que ocurre simplemente para entender este fenómeno, lo que podríamos decir en América Latina, cómo hay un grupo de países que si bien tienen unos ingresos fiscales importantes, que son más del 30% del Producto Interno Bruto, es decir, que recaudan en impuestos más del 30% de sus ingresos, como es el caso de Brasil o Argentina, o como es el caso de Ecuador, pues lo que luego vemos es que parte del problema es el enorme nivel de intervención en la economía del Estado, porque significa que el gasto del Estado llega a representar, en el caso de Argentina y en el de Brasil, como en el de Ecuador, casi el 30%, casi el 40% del Producto Interno Bruto como tal, y ahí es donde vemos esa enorme influencia o incidencia que ellos ya traían y que obviamente ahorita los deja a ellos mucho más vulnerables. Venezuela no tiene, es curioso, para un país que uno pensaría con su socialismo del siglo XXI, es un país de muy bajos ingresos del Estado, y parte de su problema es que aún así, con muy bajos ingresos, porque son casi que similares a los de Perú, Venezuela, por el contrario, gasta más del 36% de su Producto Interno Bruto en gasto público, mientras que un país como Perú apenas gasta el 22%. Y eso explica pues esa diferencia en esa concepción de política. Un país como Colombia tiene unos ingresos cercanos al 30%, y un gasto muy similar también cercano al 30%. Si nosotros queremos aumentar el gasto, no cabe dudas de que Colombia tiene que pensar también cómo aumentar el ingreso, porque lo que no nos puede pasar es ese fenómeno que estamos viendo, particularmente de un país como Venezuela, que tiene muy bajo ingreso público, pero tiene un alto gasto público, que es el que en cierta forma enreda su adecuado funcionamiento económico. Entonces, a esta crisis llegamos con unos niveles de deuda importantes. En Estados Unidos, producto de lo que ya mostré, pues decimos que ya más del 100% del Producto Interno Bruto es deuda del gobierno, el equivalente a la producción de un año. Si lo miramos comparado con el 2012, eso significa haber aumentado casi en 26% esa deuda. Vemos que es muy diferente a lo que maneja eventualmente Europa. Y en el caso de América Latina, lo que tendríamos que decir es nuevamente cómo ha aumentado dramáticamente la deuda de una Argentina y un Ecuador. Luego, obviamente, pues Venezuela ya es algo absurdo, ha aumentado en más de un 202% su endeudamiento. Incluso antes de esta década, la deuda argentina era apenas del 30% del PIB, ya hoy en día es el 232% del PIB. Es tal vez el país más endeudado digámoslo, del mundo, porque supera incluso con creces un país como Japón, que tiene un enorme ahorro de sus ciudadanos, pero que su Estado tiene una deuda que seguramente va a estar llegando a niveles del 170. Venezuela supera con creces eso. Y tenemos casos como el de Brasil, que tiene ya también un nivel de endeudamiento que se acerca casi al 65% de su deuda, la ha duplicado si lo miramos en la última década. Entonces, buena parte del problema económico de mal crecimiento simplemente se resuelve pensando en continuar y continuar el Estado gastando, y realmente lo que vemos es cómo no se acometen las reformas, sino que el país se empieza a meter en una espiral de muy, pero muy mal desempeño económico. Casos como Colombia, donde si bien la deuda aumenta en la última década, con todo lo que está pasando se espera que se pueda mantener en niveles razonables y haya aumentado apenas 19 puntos, que sería, digámoslo, junto con México y con el caso de Perú, los que tendrían como mejor desempeño, siendo Perú un país que es muy importante recordar, si bien aumenta su deuda del 2,8% del PIB al prácticamente 20%, hay que recordar que en el año 2000 Perú tenía la misma cantidad de deuda que Colombia. Y aquí es donde vemos cómo Perú sí trató de asemejarse a un país como Chile, de bajos niveles de endeudamiento del Estado y de poca participación del Estado en la economía, de manera que fuera cada vez más una economía de mercado. Entonces,
El problema donde sí nosotros nos vemos como país en un problema, cuando analizamos nuestra cuenta corriente y nuestra balanza comercial de bienes. En el caso puntual de un país como Colombia, si lo miramos, el déficit de cuenta corriente promedio de la última década sería de 4,3, el más alto de América Latina. Y ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos si bien hay cosas que hemos hecho mejor que los países que cogieron unas tendencias muy fuertes de una economía intervenida por el Estado, como fueron Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, ¿qué es lo que hemos hecho relativamente que no es del todo muy bueno para incluso tener unos déficits de cuenta corriente muy superior a esos países? Es decir, que realmente no le vendemos casi al mundo y por el contrario le compramos muchos bienes al mundo. El primer elemento, pues, o tal vez uno de los que yo traigo a colación que hace parte de lo que tenemos que reflexionar como país, pues tiene que ver con el mismo hecho de nuestra balanza comercial en manufacturas. Cuando teníamos un dólar cercano a los 1.800 pesos, con el mundo teníamos un déficit de casi 35.000 millones de dólares. Muy pocos sectores, o por decir casi ninguno, exceptuando la actividad de impresión, tenían superávit. Todos los sectores nuestros, en todas las actividades manufactureras, éramos un país altamente dependiente de importaciones. La tasa de cambio se sube al 3.000, supera el 3.500 el año pasado, o se acerca al 3.400 el año pasado, se mantiene cerca a los 3.300, es muy por encima de la tasa de cambio del 2013, y cerramos el año con un déficit de 31.000 millones, donde nuevamente, exceptuando el caso de los productos alimenticios, que es donde Colombia, elaboración de productos alimenticios, que es donde Colombia en industria siempre ha tenido un superávit, en la mayoría de todos los demás sectores, pues tenemos unos déficits. Y ahí es donde se empieza a hablar de la preocupación de qué puede venir socialmente. La historia de América Latina con la deuda perdida fue cómo aumentó la pobreza en la región. En el caso de Argentina, entre el 90 y el 92, en el caso de Brasil, entre el 79 y el 90, de alguna u otra forma, llegando incluso la pobreza a casi el 40%. En Colombia, donde también se deterioró el indicador, donde el único país donde se redujo la pobreza fue en Chile, que ya vimos, entre otras muchas cosas, que no se redujo esa pobreza a punto de considerar gasto y gasto del Estado. Un país como Perú, que vimos que tuvo también un desempeño no muy bueno en los 80s y la deuda aumentó, y como había aumentado en Venezuela. Y este fue el preámbulo de luego todas estas ideas de que con esta deuda social el Estado, si generaba ingresos, lo que tenía que hacer era gastarlos e incluso tratar de intervenir la economía. Entonces nosotros pues hemos manejado como uno de los criterios claves de nuestro consenso la cohesión social. Y ahí hemos estado hablando de cómo en los últimos prácticamente 15, 25 años nos hemos movido a generar una protección del ingreso de los hogares más pobres y vulnerables. Nosotros de por sí, antes de toda esta situación, ya teníamos 7,4 millones de hogares que los cubríamos con ayudas de ingresos, 2,4 millones de familias en acción, 2 millones en Colombia Mayor y 3 millones en ingreso solidario. Con esta crisis seguramente vamos a aumentar, y la propuesta de por sí de Desarrollo era aumentarlo a 10,8 millones, y es lo que está haciendo el gobierno, de forma que una mayor cantidad de población fuera cubierta. Incluso si uno lo mira, lo que esto diría, y por eso se habla ya casi de digámoslo, con los 10 millones, casi 800.000 hogares, lo que tendríamos es una economía donde casi 2/3 partes de la economía tienen que recibir ayudas del gobierno, de los 15,6 millones de hogares que hay en Colombia. ¿Y cómo vamos a redoblar ese esfuerzo? Y si bien es importante entender que en medio de la crisis esto es necesario para saber manejar un poco toda la coyuntura social, tenemos también que ir pensando, pues ante los retos que se vienen en la próxima década,
cómo no repetir las historias que no son las correctas y adecuadas de lo que nos pasó después de la década de los 80. Una de ellas tal vez tienen precisamente que ver con un fenómeno muy complejo que es parte de por qué el país tiene que hacer un alto y repensar lo que está pasando. Si miramos la industria manufacturera, que ya veíamos que somos altamente dependientes de importaciones, lo que podríamos decir que pasó después del año 2013 fue que en todos los años los costos laborales aumentaron más de lo que aumentó la producción. Y desde esa perspectiva, pues nosotros mismos lo que hemos estado haciendo es teniendo un sesgo ya no antiexportador industrial, sino casi que antiproducción industrial, es decir, antisupervivencia industrial. Por esa razón del gráfico que vimos hace un momento, podemos llegar a concluir que de alguna u otra forma el crecimiento industrial es relativamente bajo en los últimos años en la economía colombiana, en parte porque no tenemos realmente aumentos de la productividad laboral, dado que crecemos permanentemente más los costos que lo que realmente aumenta la mano de obra, su capacidad de producción. Y tal vez el dato más crítico es Bogotá, donde los costos laborales prácticamente siempre aumentan, incluso en años en que cae la producción industrial de Bogotá. Aquí lo vemos como prácticamente de no más este grupo de datos donde tenemos 6 años, de esos 6 años, 4 años prácticamente Bogotá no logra crecer su producción industrial, pero siempre están creciendo sus costos laborales. Y por lo mismo, pues es una de las ciudades donde precisamente no han habido aumentos de productividad. ¿Esto cómo se traduce en el problema de Colombia? Que si nosotros a la balanza comercial de producción de bienes le quitáramos Bogotá y volviéramos a hacer el análisis que hicimos hace un momento, nos encontraríamos con lo siguiente, y es que de los casi 35 mil millones de dólares de déficit que tuvo Colombia en manufacturas en el 2013, sin Bogotá ese déficit sería de 8.530. Y si el año pasado hablamos de casi 32 mil millones, 31 mil y pico, sin Bogotá eso serían 6.857 millones. Esto obviamente no dice que con el aumento de la tasa de cambio todo el país se volvió competitivo, pero sobre todo sí nos sigue reseñando que el problema manufacturero, productivo de costos laborales está en Bogotá. Incluso fíjense que si uno ya quitara Bogotá, empiezan a aparecer más sectores superavitarios. Confección de prendas de vestir, ¿cierto? Tendríamos productos alimenticios, incluso no disminuiría, sino que aumentaría el superávit, ya no sería de 600 millones, sino de 1.572 millones. Hasta la industria de tabaco sería superavitaria, incluso alcanzaría a ser superavitaria la industria de producción de muebles, colchones y somiers, y ya no sería el país deficitario, son algunos de los ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que nos ha estado pasando en Colombia? Que consideramos y contemplamos como tal que el país tiene que no solo hacer política, tiene que hacer no solo política social con gasto del Estado, sino que hemos venido aumentando de manera importante los costos laborales. El ejemplo más claro es cómo en el sector industrial a la larga lo que diríamos ha crecido la industria del 2013 al 2018 un 8,2%, mientras los costos laborales han aumentado un 37%. Y pareciera que estuviéramos nosotros en una carrera incluso muy desenfrenada, porque los presidentes lleguen al gobierno y lo primero que arranquen es aumentando sus gastos, aumentando el salario mínimo. Tal vez el ejemplo más claro tiene incluso que ver con lo que pasó en el último gobierno de Uribe, en el primer gobierno de Santos, y luego en los primeros años del gobierno Duque. ¿Esto dónde nos dejaría un poco a nosotros en esta coyuntura? Nos dejaría básicamente en lo siguiente, que la historia de los 80s
fue cómo el salario mínimo aumentó un 2.202%, muy por encima de lo que aumentó la tasa de cambio en ese periodo, que fue 1.970%, y muy por encima de lo que aumentó la inflación, razón por la cual pues el país ya de por sí tenía lo que llamábamos el sesgo antiexportador. Si miráramos qué pasó del 2009 para acá, con todo y que la tasa de cambio ha aumentado de manera importante, casi que a la larga la tasa de cambio ha aumentado casi un 70%, pues el salario mínimo ha aumentado un 77%, y lo que podrían ser ganancias, pues se han vuelto prácticamente no ganancias por tasa de cambio. Entonces ya un poco para terminar, este simplemente es lo que llamaríamos un tablero de control de monitor de qué está pasando en sentimiento, empleo, consumo y actividad económica. Después de Estados Unidos, cómo se venía comportando antes de esta crisis, y los primeros datos que ya conocemos que plantean por qué probablemente pronto este mapa es rojo, pero cómo venía de verde. Y esto es por el contrario Colombia, cómo se veían las diferentes actividades, planteándonos cómo habíamos tenido un periodo muy duro, precisamente entre finales del 2015, el 2016 y el 2017, y veníamos tratando de salir de toda esta coyuntura, y obviamente lo que pasa pues nos vuelve a poner muy probablemente en que pronto también empecemos a ver los datos rojos. Así las cosas, pues el propio FEDesarrollo tiene 3 escenarios: una recuperación muy rápida, como la que plantea eventualmente en ciertos escenarios, eh, digámoslo, el propio fondo, que significa que esto es una crisis en el 2020, pero ya no en el 2021, donde la economía colombiana caería un 2,7, con un sector de la construcción cayendo un 5, como tal. Un escenario donde tenemos un rebrote muy parecido a lo que plantea el Fondo Monetario, donde ya en ese caso la economía cae un 5 y la construcción cae un 10, y un escenario en U, que significa incluso más parecido al último escenario del Fondo Monetario, donde la economía caería un 7,9 y construcción caería prácticamente un 11. Como lo vemos en todos los escenarios, un sector muy golpeado es comercio y transporte, cayendo 10, 16 o 25%, siendo claramente en todos los casos uno de los sectores, digámoslo, más expuesto también a esta situación. Y esto no es muy diferente a lo último que acaba de decir el Banco de la República en su último informe, y es que el crecimiento de Colombia, en el mejor de los casos, va a caer un 2, en el peor de los casos va a caer un 7, y que hace parte. Entonces, ya para concluir un poco todo esto, ¿qué resulta clave? Resulta clave, primero, considerar que el país tiene que revisar lo que está haciendo en política salarial, y hasta dónde su política salarial está siendo, como les decía, no solo antiproducción y antiexportación, sino al mismo tiempo que el país tiene que entrar a revisar muy bien cómo es que sí va a tener que manejar en un entorno económico un deterioro social, ayudando, como ya se está ayudando a muchas familias, como vimos, casi el 68% de las familias en Colombia recibiendo ayudas del Estado, pero vamos a tener que pensar cómo nos replanteamos, repito, la recuperación, sobre todo de la actividad, de la capacidad productiva, sin continuar considerando que es que la política social es una política salarial. Muchas gracias. ¿Sigues tú, Jaime? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Pues voy a continuar entonces para poner mi presentación. Vamos a cambiar un poquito entonces el enfoque. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya le están viendo, ¿cierto? Entonces, muchas gracias antes que nada por esta invitación a Melexa.
Vamos a cambiar un poquito el enfoque de la presentación, es decir, ya vimos la parte económica, ahora vamos a la transformación humana y va a ser en realidad en tres aspectos, una idea de la situación de lo que está pasando, inclusive ahorita por la situación de este confinamiento y del COVID. Algunos tips como recomendaciones de lo que se podría hacer y simplemente qué temas de liderazgo y de trabajo son los que pues a futuro, no tan lejano, son los que van a tener prioridad en este momento. Pues muchas gracias, insisto, por la invitación y pues vamos a comenzar con esta parte de la presentación. Entonces, la gran pregunta es qué vamos a hacer para asegurar nuestro futuro y esa es, digamos, el cuestionamiento que me hago y estamos combinando dos elementos muy importantes en esta presentación. Inicialmente es la transformación digital que ha venido surgiendo en estos últimos meses, años más bien, y en estos últimos 2 meses, la situación del confinamiento o de este tema de la pandemia, que también ha acelerado toda esta situación de transformación. Es decir, lo aceleró de una manera no tan ortodoxa, no tan simétrica, sino lo hizo de una forma pues inusual, que nos aceleró muchas situaciones en las que se supondría que deberíamos estar listos y en algunas situaciones se comprobó que no estábamos tan preparados para esa transformación. Pero bueno, pues llegó y hay que estar ahora atentos con esta situación y alerta para todos los cambios que se vienen en este momento, ¿sí? Algunos datos sobre el tema de transformación digital. Estos fueron los datos estadísticos de una empresa en la que yo estuve trabajando hace algún tiempo y en donde nos arrojaba las siguientes cifras, que el 50% de las empresas serán transformadas por disruptores, serán, pues digamos, voy a poner entre comillas, atacadas por disruptores. ¿Esto qué significa? Que empresas como unas fintech se van, en caso de financiero, son las que van a atacar directamente a los bancos. Si yo le preguntaba hace algunos meses o algunos años a un banco que quién iba a ser su principal competidor o quién los iba a poner a temblar en un tema de competencia, seguramente me respondían pues un banco más grande o el banco que va a llegar o el ingreso de otro banco. Normalmente esas eran las respuestas. Hoy en día es alguien que ni siquiera se espera de dónde va a venir esa competencia. Nadie esperaba que una alianza entre Rappi y Davivienda, por ejemplo, pues pusiera en una situación a Rappi en el sector financiero a través de fintechs inclusive, o Bancolombia tuvo que sacar su fintech, Davivienda la suya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, muchas de las industrias van a ser transformadas por disruptores, que es decir, no por el que tradicionalmente es su mercado de competencia. El 44% de los modelos dejarán de existir en 5 años. ¿Esto qué significa? Que no es simplemente el cambio en la industria o en la empresa la que se está generando, sino es el modelo completo de negocio. Simplemente miren lo que está pasando en esta situación de confinamiento de 2 meses. O sea, muchos de los modelos tuvieron que cambiar, que si no tenía yo en un modelo de distribución hacia hogares, pues en este momento se tuvo que transformar inmediatamente para hacerlo. La forma como se comporta el modelo completo cambia, no solamente la empresa en sí, y eso es muy importante entender. En esta encuesta, cuando se hizo esta investigación, el 46% de los líderes respondía que en realidad no sabrían cómo cambiar, no saben qué hacer para lograr ese cambio de transformación, la transformación. Pues hoy en día tuvieron que aprenderlo pues a como dé lugar, ¿sí? Las organizaciones en general tuvieron que hacerlo porque si no, pues no reaccionaban o no podían reaccionar a tiempo con esta situación de cambio. Entonces, si antiguamente una empresa de las que estaban en la lista de los 500 de Fortune pues permanecía ahí muchos años, ¿sí? Hoy en día no duran más de 15 años y sigue disminuyendo el tiempo de permanencia de esas grandes empresas. Hace un momento estaba yo comentando justamente con Daniel de una
artículo que estuve leyendo la semana pasada, es la semana pasada, sí, sobre el valor de mercado cómo ha repuntado Mercado Libre en Latinoamérica y está valorada como las empresas latinoamericanas más grandes. Y es la situación del comercio electrónico, ¿sí? Más inclusive que las petroleras. Y le preguntaba justamente a Daniel hace un momento que qué opinaba del tema y dice, pues sí, ojalá que al final esa situación no solamente sea, digamos, una situación de coyuntura simplemente, sino que se mantenga, porque muchas de las empresas justamente se están transformando de esa manera, ¿sí? Esta pandemia, ¿qué va a generar? Sí, entre 5.3 y 24.7 millones de personas que perderán su empleo. Es una situación de impacto hacia el trabajo. Y en el poder adquisitivo, entre 860,000 y 3.4 billones en pérdida para los trabajadores, ¿sí? Es decir, en la forma como van a poder generar pues el consumo de lo que necesiten, van a tener una pérdida en poder adquisitivo de esas magnitudes, de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo. Y el aumento exponencial del subempleo, es decir, muchas de las personas seguramente ya habrán conocido alguna que otra que se ha quedado sin empleo, pues será una situación que tendrá que buscar su forma de recursos de alguna manera. Entonces, esto no es solamente un impacto en un tema económico, como lo acabamos de mostrar con Daniel, sino tiene un impacto en el mercado laboral, que finalmente es, digamos, quien está teniendo ese impacto directamente en las personas. Por eso el énfasis en esta charla que he estado yo tratando de averiguar y tomar ciertas cifras para entender que en realidad al final los afectados son las personas, ¿sí? Las que están laborando directamente y que van a perder esos empleos actualmente, ¿sí? Pero yo lo quiero ver siempre positivamente. O sea, para nosotros esto debe ser un escenario de oportunidad sin precedentes. O sea, no podemos verlo como una situación de que así sucedió, no puedo hacer absolutamente nada, no, sino es una situación de cambio que tengo oportunidades de saber qué es lo que puedo hacer. Y ahí es donde viene el replanteamiento de entender qué puedo hacer con los conocimientos o habilidades que yo tengo hoy en día, ¿sí? Y ahí es cuando hablo yo de la transformación humana, ¿sí? O sea, lo peor que nosotros podemos hacer es decir, bueno, pues ya esta situación hay que esperar a ver qué es lo que tengo que hacer. Hace algunos días yo también publico en algunas revistas de negocios y publiqué, bueno, eso fue directamente en las redes y me preguntaba o hacía la pregunta de qué debíamos hacer. Eso fue muy al principio de este confinamiento. ¿Qué vamos a hacer? Esperar, ver noticias para ver cómo va surgiendo y cómo va evolucionando esta situación, para ver qué tengo que hacer, o definitivamente comenzar a replantearme o a pensar o a repensar qué debo hacer con lo que sé hacer para salir adelante. Muchas personas me escribieron diciendo, bueno, ya tiró la toalla, ya se echó para atrás, entonces dándome ánimos. Y yo en realidad lo que estaba haciendo es una reflexión para que en realidad pensemos qué es lo que podemos hacer con ese tipo de conocimientos y con las habilidades que hoy tenemos para tener realmente esa oportunidad de cambio, ¿sí? O sea, una situación es que muchos aspectos, muchas situaciones del ámbito diario que nosotros teníamos antiguamente pasaron a tener una relevancia distinta a la que antiguamente se tenía, ¿sí? Es decir, descubrimos zonas que quizá estaban ocultas en nuestra casa, en nuestro apartamento, que no eran utilizadas sino de otra manera. Conocimos que el tiempo puede alcanzar para otras situaciones. Conocimos y cambiaron, digamos, aspectos que para antes, pues el hecho de levantarse temprano, tomar el carro o el vehículo que lo lleva uno a su puesto de trabajo, a su lugar de trabajo, pues es una situación de 1 hora, 2 horas de trancones y llegar allá. Esa situación, digamos, pasó hoy en día de decir, bueno, pues fíjense que no es necesario movilizarse para generar trabajo. Inclusive, esta mañana que estaba escuchando otra conferencia, me gustó una frase que decía, nuestro trabajo es lo que hacemos, no dónde vamos, ¿sí? O sea, es decir, ahí nos estamos replanteando realmente la situación de el sitio de trabajo no es nuestro trabajo, sino lo que nosotros producimos a través de lo que hacemos. Y lo podemos hacer desde cualquier sitio, y por eso para mí esto significa un escenario realmente de oportunidades sin precedentes. Pero resulta, aquí hago referencia
a este libro que es de el Premio Nobel de Economía Richard Thaler, Premio Nobel de Economía de 2017, que en realidad habla sobre economía del comportamiento. Pues entre tantas otras cosas que menciona este libro, yo hago referencia a una muy específica y es que a las personas y al ser humano, si las situaciones no se le ponen fáciles, un camino fácil para cambiar, las personas normalmente no cambian, les cuesta trabajo el cambio. Entonces es importante ayudar a las personas con ese pequeño empujón y ni siquiera, digamos, darles la solución, sino enseñarles y darles el empujón que necesitan para poder hacer los cambios. Aquí yo siempre, ¿por qué? Porque, digamos, el escenario siempre está puesto para cualquier situación de cambio, pero por estar en la zona de confort las personas, simplemente o por mantenerse como están, es preferible malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, es muy importante entender que si hay situaciones de cambio, verlo como oportunidad y una situación de decir, bueno, pues, ¿y qué pasa si no funciona como yo quisiera? Pues es que uno no va a aprender realmente si no lo intenta. Yo siempre pongo en este caso un ejemplo. Yo tenía pues no sé si era la fortuna o no, de viajar todas las semanas pues de trabajo hacia Ecuador. Y me refiero a la oportunidad o no, porque pues el hecho de viajar todas las semanas no es tan cómodo tampoco. Pero entonces yo regresaba todos los viernes a las 6 de la tarde, pasando el migración del aeropuerto El Dorado a las 6 de la tarde, hora pico. Ustedes se imaginarán la cantidad de gente que había ahí en esas colas. Entonces, todos los viernes tenía que gastarme entre hora y media y 2 horas haciendo colas simplemente para que le pongan el sello en el pasaporte para poder pasar. Yo en unos ratos de ocio ahí esperando a pasar la cola me puse a contar cuántas personas habían delante mío. Y llegué a contar hasta 350 personas delante mío. Pues mal contadas, pero ahí estaban 350 personas. Y mientras estábamos esperando, volteé a ver en las ventanillas que son ahora de identificación del iris o de pasaporte para los extranjeros, logré solamente contar a 12 personas que pasaron por ahí en ese lapso. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si la tecnología está lista ahí y por qué si está disponible, por qué la gente prefiere el sello, ¿sí? Que le pongan su sellito en el pasaporte o para hacer la cola? ¿Por qué la gente, si la tecnología está lista, si la transformación está lista, por qué no la utiliza? Ese es el gran cuestionamiento. Entonces, este libro hace referencia a esa economía del comportamiento. Al final, la economía se crea a través de comportamientos y necesidades. Ustedes verán que esta nueva normalidad, cuando salgamos de este confinamiento, muchas cosas cambiarán y justamente es precisamente por esos hábitos. Si nosotros nos anticipamos y entendemos que esa situación de comportamiento podemos generarla nosotros y crearla, pues será mucho más fácil adaptarnos a la situación cuando nosotros salgamos y no estar esperando a ver qué sucede cuando salgamos de acá. Entonces, eso es lo que hace referencia justamente Richard Thaler en este libro del pequeño empujón. Hace un momento mencioné esa situación de la normalidad, ¿sí? Y aquí simplemente mi cuestionamiento, ya hay mucha gente que está hablando del tema de la nueva normalidad, y yo el cuestionamiento que hago es realmente si existe lo normal. O sea, finalmente es una adaptación a las situaciones de cambio que se generan tanto en la sociedad como en los trabajos, como en la economía. Entonces el gran cuestionamiento es si realmente existe o no existe la normalidad. En algunas de estas reuniones, conferencias que he tenido a través de estas plataformas, pues como webinar o como Zoom o como cualquier otra de estas plataformas que he tenido, sí he preguntado pues a distintas personas de distintas industrias, pues qué piensan sobre el tema de cuando volvamos a la normalidad y qué va a pasar el día después, también se preguntan. Pues en realidad es muy difícil en este momento decir qué puede pasar pues, con exactitud, pero lo que sí ha sido unánime es no quisiera regresar a lo que teníamos, ¿sí? O sea, yo quisiera realmente que hubiera cambios. Entonces ahí es donde vuelvo y cuestiono si realmente si existe lo normal. O sea, eso es lo que para nosotros era normal, pero en realidad yo cuestiono, ¿era o no normal? Porque se dan cuenta que hay cosas que para nosotros en algún momento fueron prioritarios que hoy quizá no lo son tanto o no lo van a hacer tanto. Entonces, en realidad, lo que sí pues, sugiero como una de las recomendaciones es, nosotros si seguimos atados a la situación de ver cuándo regresamos a lo que para nosotros, y estoy haciendo con la expresión de los dedos,
entre comillas, a lo normal, pues lo mejor es decir, no, esperemos realmente y vemos qué podemos hacer para ver esa situación de lo que se va a presentar ahora, porque si tratamos de regresar a lo que teníamos, va a ser mucho, mucho más difícil realmente, ¿sí? Lograr esa situación. O sea, yo sé que muchas empresas van a desaparecer, otras nacerán, algunas van a sobrevivir, otras cambiarán su forma o modelo de negocio y nos tenemos que adaptar a esa situación, digamos, de lo más rápido que sea posible y no esperar realmente a ver qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y para mí la situación no es que sea después, si no hay un después, sino todo tiene que ser ahora, desde ya, así estemos encerrados, ¿sí? O sea, en este momento las grandes preguntas que vienen haciendo muchas de los negocios y organizaciones es ¿qué demandará el cliente de mañana? Y mañana estoy hablando cuando salgamos de este confinamiento, es más, desde ya, ¿qué es lo que está demandando ahora de una forma distinta? ¿Qué querrá o qué esperará de las empresas? ¿Sí? Fíjense que hay muchas cuestiones que hoy en día se están poniendo, pues, entre comillas, en reflexión realmente de situaciones de la empresa. Pues yo también leía la semana pasada una situación en donde siempre estamos nosotros preparados como economías para ver cómo reestructuramos el tema y cómo salimos rápido de esta situación económica. Pero hay unas situaciones, digamos, ya de entorno un poco más global, como son la salud, como son la pobreza y demás, que en realidad, pues creo que deben tener una prioridad, que hoy en día nos ponemos a reflexionar estando aquí sentados o encerrados en este momento, pero que ojalá no se pierda dentro de ese futuro y no solamente a ver cómo volvemos a repuntar ese crecimiento económico exclusivamente o financiero de las empresas, ¿sí? Que finalmente es quien nos va, pues, entre comillas, nos va a sacar adelante, ¿sí? Otra de las preguntas que he escuchado es ¿cómo se transformará la forma de trabajar, ¿sí? Si habrá una nueva dimensión social, ¿sí? Con esta nueva era, si el trabajo será distinto y será nuevo. Aquí yo también quiero hacer otra reflexión. A mí me gustan mucho pues como las analogías y simplemente ¿por qué? Porque es una forma un poco más fácil quizá de entender a veces la situación de lo que nos atañe en varios de los aspectos de nuestras vidas. Yo pensando el otro día la situación de cómo cambiaría el trabajo y lo que he podido observar en estos días y analizar en toda esta investigación y todo esto, este análisis que he venido haciendo, yo hacía la analogía de cómo hace la separación sobre, o la definición, dos definiciones o acepciones distintas sobre el tiempo que hacían los griegos en la antigüedad, que era a través de Cronos y Kairos, ¿sí? Los dios Cronos y el dios Kairos. Y la situación es la siguiente, nosotros nos regimos siempre por una situación del Cronos, que es un tema de tiempo consecutivo, todo está dividido de esa manera, es decir, en años, en meses, en semanas, en días, en horas, y a nosotros siempre nos están midiendo de esa misma forma, o sea, nuestra productividad en hora hombre, mis 8 horas de trabajo, mis 45 horas a la semana, mensualmente, todo es un tema de Cronos y la productividad y eficiencia de las personas se hacen de la misma forma. Mi reflexión es la siguiente, si yo cambio esa percepción desde el punto de vista de la forma, digamos, de la percepción de lo que significa Kairos, Kairos significa no un tema en cronómetro o en tiempo, ¿sí? de hora, es decir, si yo tengo un viaje, por ejemplo, en avión durante 9 horas, pero yo voy sentado en una silla sin una película, sin un libro, sin alguien al lado. Las 9 horas en el tiempo crono siguen siendo 9 horas. En el tiempo kairos como percepción se me hace eterno, ¿sí? O sea, esas 9 horas que es lo mismo tiempo, no es el mismo tiempo en kairos, por la sensación o percepción. En cambio, si yo voy con películas, con alguien al lado, con un libro, el tiempo kairos en cronos son las mismas 9 horas, pero en kairos no, la sensación es completamente distinta. O sea, el valor que genera no es un tema solamente en tiempo, sino el valor generado por la percepción de lo que yo realmente estoy haciendo, sintiendo, ¿sí? O queriendo. Esta analogía, pues un poquito rebuscada quizá, pero lo que yo quiero dar a entender es que el trabajo debe ser valorado más por lo que tú produces, ¿sí? No por el tiempo que permaneces en un sitio. Es decir, y mi productividad no es por lo que yo genere durante determinado tiempo,
sino el valor generado por. Y vuelvo a la frase que escuché esta mañana, o sea, nuestro trabajo es lo que hacemos, no a dónde vamos, ¿sí? Entonces, es decir, no es estar sentado, se demostró ahora que podemos producir, inclusive estoy seguro, sin temor a equivocarme, que mucha gente que aún, y pongo este paréntesis, conserva su trabajo, está trabajando mucho más que cuando iba a la oficina a trabajar. Y no me refiero por el tiempo o el espacio de tiempo que te llevaba a transportarte, sino en realidad tienes mucho más trabajo, pues porque ahora lo que necesitas es organizar todo este tiempo, porque pues, la gente piensa que dispones del tiempo de más de las 8 horas de trabajo que normalmente es. Y por eso, para mí, una forma importante de medición de forma de trabajo tiene que cambiar desde el punto de vista del producto entregado, del producto final, ¿no? Y de lo que realmente yo estoy produciendo, no el tiempo que me dediqué a hacer ese trabajo, ¿sí? Entonces, para mí eso es un gran cambio. Estamos cruzando ese abismo y para mí es importante hacer esa separación de entender qué debemos nosotros dejar arraigado de toda esta situación de cambios que está sucediendo durante estos 2 meses de confinamiento, ¿sí? Al final, pues habrá un cambio de 180 grados en muchas empresas y pues algunas se quedarán con esta situación que vieron el beneficio de los ahorros en costo, de lo que significa pues no tener inmuebles, ¿sí? Por ahí me enteré de una empresa que le envió pues, solicitud a las empresas, a las personas que trabajan con él, que podían tener la posibilidad de ir a recoger sus implementos de trabajo a la oficina, incluyendo la silla. Pues ahí yo me puse a pensar, bueno, ¿qué estarán pensando? ¿Estarán pensando realmente en vaciar el edificio para devolverlo en arriendo? Pues porque se dieron cuenta que pues la productividad no se disminuyó y en cambio, pues sí, pues aprovechen todos digamos, inmuebles o muebles, perdón, que tienen pues para trabajar de una manera mucho más cómoda. O sea, ahí es un tema simplemente de reflexión, de entender qué es lo que está pasando con esta situación de cambio en el trabajo. Pero yo insisto que el ser humano quizá no es consciente de su capacidad hasta que realmente la pone a prueba, ¿sí? Entonces, y esta fue una prueba. O sea, esta fue una gran prueba. Las empresas cambiarán 180 grados, las rutinas van a cambiar. Vuelvo a mi tema. Se descubrió que realmente el trabajo no es necesario cumplir un horario en lugar, sino en un tema de producto generado al final, no por una rutina diaria, sino qué cosas cambiarán. Pues las medidas de higiene y de prevención serán mucho más estrictas en los lugares públicos, especialmente en el transporte, en los aeropuertos. Bueno, hay un cuestionamiento de la situación del tema de turismo y de viajes, que cómo realmente va a cambiar, ¿sí? En tema de transporte público, ¿sí? En las zonas de estudio, en las formas de trabajo. Muchos de las reuniones que he tenido esta semana, también soy profesor de varias universidades y ha sido pues la gente, digamos, está dividida como los estudiantes, me refiero, que sean no necesariamente de pregrado, sino son de posgrados, están divididos en un 50%, 50% entre ir o no ir a temas presenciales. Entonces, a los profesores nos preguntan ahora si estamos dispuestos a ir a dar clase pues, presencialmente. Hay quienes dicen que sí, otros que dicen que no, pero los alumnos, me refiero al 50%, es que pues sí quieren seguir porque dicen yo pagué una matrícula por ser un curso presencial y me gustaría ir. Entonces hay un 50% de estas personas que dicen sí, yo quisiera volver, pero hay otro 50% que dice yo prefiero hacerlo virtualmente. ¿Por qué? Porque yo no quiero yo quiero el tema de distanciamiento social, entonces no quiero acercarme a esa situación. Entonces, en este momento pues hay una coyuntura de ver cómo podemos mezclar que algunas clases sean presenciales y otras no lo sean. Entonces, esa es una situación que está cambiando realmente nuestra forma de actuar. El consumo definitivamente será distinto, ¿sí? Esa es una situación que cambiará. Entonces, las cosas como eran, pues no serán. Ahora realmente tenemos que saber cuál es el escenario que se transforma, ¿sí? Qué tipo de herramientas, qué tipo de conocimientos, qué tipo de cosas tenemos que saber distintas a esta situación de lo que se nos presenta ahora, ¿sí? Muchas habilidades, les aseguro, y ya también en algunos de los escenarios me he encontrado, dice, yo no sabía que Juan o Pedro eran tan buenos
hablando en público. Yo no sabía que era tan bueno el tema de la tecnología, ¿sí? Hay muchas cosas que cambiarán. Y también les aseguro que más del 50% de las llamadas que se hacían a temas de soporte tecnológico en las oficinas bajaron, ¿sí? El ahorro de papel bajó. O sea, hay muchas cosas que ya no serán como eran, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora descubrí que pues no tengo a la llamada del 1, 2, 3 de tecnología, pues tengo que hacerlo yo mismo, porque si no, no puedo conectarme, no puedo hacerlo, pues podrán hacerlo remotamente de alguna forma, pero les aseguro que las llamadas al tema de tecnología bajaron y disminuyeron bastante, pues porque ahora tengo que hacerlo de otra forma. Eso significa que hay un quiebre que abre un nuevo escenario específicamente para el tema del trabajo. Sí, o sea, recuperar todo su valor. Hace algunos años se intentó y se ha venido intentando el tema de teletrabajar. Muchas organizaciones ya lo tenían como uno de sus beneficios, el tener pues trabajo desde casa, un trabajo flexible. Sí, pero era más por un tema de beneficios. En la época inclusive de los 80 era para un tema de ahorro en temas el tema de energía era muy costoso. Entonces el tema de la gasolina se incrementó, el hecho de no viajar, y fue como los primeros intentos que se intentó hacer un tema de teletrabajo. Hoy en día realmente recuperó su valor de una forma distinta, ¿sí? O sea, recuperó su valor porque se dieron cuenta que es un tema de generación de productos mucho más eficiente, o sea, eficiente es decir, a menos costo, yo puedo producir mejor, ¿sí? Y simplemente lo importante es entender qué roles debe tener una situación de teletrabajo, porque si no nos empezamos también a enloquecer, es decir, tener claro cuáles son los objetivos, tener claro cuáles son los medios de comunicación, tener claro cuál es la agenda de cada una de las reuniones, tener claro para qué sirve este tema de estas videollamadas o videoconferencias, pues para que simplemente son esas reuniones y no es que estemos trabajando 100% del tiempo frente a una pantalla, porque al final eso no es el objetivo, digamos, de estar trabajando desde casa, ¿sí? Sino que tiene otras actividades dentro de la misma que ahorita quisiera dar algunos tips al respecto. Industrias que se han visto afectadas definitivamente, aquí simplemente hago un recuento de 4 de ellas: tema de hotelería, turismo, el sector automotriz, el de aviación. Yo no sé si también leyeron la noticia de Warren Buffett, que él retiró pues todas las acciones que tenía directamente de aerolíneas, porque él piensa que una de las industrias que más tardará tiempo realmente en recuperarse es el de las aerolíneas, el de la aviación. Entonces, digamos, él viendo esa visión de futuro, prefirió pues deshacerse de ellas, pues, porque sabe que hay industrias como esas. Y lo que les comentaba hace un momento, en cambio el comercio electrónico, ¿sí? El caso de Mercado Libre, pues que repuntó y ahora está por lo menos en esta semana, como la empresa mejor valorada y de mayor crecimiento, pues por todo el tema transaccional. Yo estaba por ahí haciendo unas cuentas y todo lo que he comprado por comercio electrónico, no solamente exclusivamente a través de Mercado Libre, pero ha sido mucho mayor en estos 2 meses que en todo el año pasado, ¿sí? Y pues porque la situación de que el fortalecimiento de todo el tema online realmente cambió y seguirá fortaleciéndose mucho. Pero ¿a qué va con estos dos ejemplos que pongo? Industrias que se han caído, industrias que han repuntado. Es que el tema de conocimientos y habilidades que necesitamos y la forma de liderar las organizaciones cambia, ¿sí? Y tiene que ser distinto. Las organizaciones entonces se volvieron digitales, pues, o las organizaciones hicieron que las empresas ahora fueran mucho más digitales. Entonces ahora nos conectamos a través de la red, es posible, en este momento nos podemos organizar mejor en el día, ¿sí? Ya más o menos pasamos esa curva de la semana, hace un mes, perdón, era realmente una preocupación de entender, pues, si realmente yo estoy produciendo, y los líderes estaban preocupados, si realmente si su gente estaba realmente trabajando o cómo podían hacerles ellos control para saber si estaban o no siendo productivos. Y la gran reflexión nuevamente aquí es esa analogía que yo les hacía de Cronos y Kairos, pues primero un tema de la confianza, de entender, pues no importa si lo haces a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, lo importante es
que el producto esté listo. Entonces, cuando tú pongas las condiciones de cómo debe trabajar la persona, tiene que ser importante establecer esas condiciones de trabajo. Ese liderazgo que tradicionalmente, pues nosotros aquí hago simplemente un resumen de cómo lo medíamos, es decir, cuando los miembros de la organización se sienten responsables de los resultados y acciones, cuando mantienen el sentimiento de utilidad, porque ellos son útiles desde su puesto de trabajo, desde lo que hacen, y que estén empoderados. Sí, eso significa que es un grupo de alto rendimiento y que el liderazgo está bastante bien, digamos, impregnado dentro de la organización. Pero el gran cuestionamiento que nos hacemos ahora y que me hacían en ese momento esta empresa que les hablo de hace un par de, unos 5 semanas más o menos, que si en realidad este liderazgo, conocimientos y experiencias en la gestión de equipos sirven en el tema de equipos virtuales. ¿Cómo hago realmente para influir? Si realmente la influencia era mi presencia, el estar controlando, observando, hoy no los puedo ver. Esta empresa inclusive me contaba que tenía el 50% de la gente todavía en la operación, pues porque son operaciones esenciales, y el 50% desde su casa, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿y cómo hacemos ahora para saber si realmente, para ser productivos? ¿Qué tengo que saber hacer? Si todo lo que yo sabía sobre el tema de liderazgo en este momento, pues, entre comillas, entra en cuestionamiento, pues, porque no me están observando, no sé realmente si lo están o no haciendo. Entonces, aquí tengo algunos conceptos clave que recomiendo hacer sobre temas de liderazgo. Uno, tener claro el propósito y los objetivos y organizarse para conseguirlos. Específicamente, ¿qué objetivo necesito perseguir para dentro del siguiente mes, la siguiente etapa, lo que sea? He estado apoyando algunas empresas en este momento, justamente de varias industrias de energía, de algunas empresas ¿cómo se llama? Pues de la industria en general, pues, ¿sí? Que están trabajando, digamos, inclusive con mucho más trabajo que antes. Lo único es que el replanteamiento de los objetivos cambia y la forma como delegan esa información cambia. Entonces, un tema importante es dejar definidos cuáles son los objetivos, cuál es el propósito de lo que nosotros tenemos que hacer y cómo nos vamos a organizar para conseguir eso a través de nuestras redes virtuales o cómo lo vamos a hacer. Hay que desarrollar competencias digitales, ¿sí? O sea, uno de los temas, vuelvo al tema de educación, que ha tenido bastante impacto porque lo he visto directamente, es pues que muchos profesores que nunca pensaron que realmente tendrían que utilizar eso porque la forma de ser hábiles era su presencia en clase con una pizarra, pues hoy en día tuvieron que desarrollar esas competencias, y ese es un gran consejo que se los dejo como un tema de transformación. Vean oportunidades hoy, no por una situación de que, bueno, estos 2 meses vamos a ver cómo sabemos utilizar otras tecnologías. No, eso les va a servir para toda la vida. Es decir, no se quedan sin el conocimiento una vez que volvamos a esa, entre comillas, normalidad del trabajo presencial. ¿Cómo aprender a gestionar equipos digitales? Importante, ¿sí? O sea, digitalmente o a través de la red digital, ¿sí? ¿Qué tipo de comunicación? ¿Cuáles son los medios? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo será la forma o los medios, para qué se utiliza cada uno de los medios que tenemos que utilizar? Es importante. Hace 2 semanas estaba yo dictando una clase y les preguntaba a algunas de mis alumnas que eran de gestión humana que cuáles eran las principales repercusiones que habían visto en los cambios que ha habido en las personas. Y me llamó la atención, pues no me llamó la atención el hecho, porque seguramente sí era obvio que iba a pasar, pero me llamó la atención que realmente fue muy pronto. Mucha gente en un estado de ansiedad y en un estado de depresión porque no entendían, porque claro, se les cambió la vida de un momento a otro. Pero uno de los grandes temas es cómo realmente que los líderes pueden ayudar transmitiendo esa pasión y motivación por lo que se está haciendo, ¿sí? Eso es muy importante porque la gente se desconecta, la gente se desmotiva, la gente entra en una ansiedad, y ese es otro de los grandes temas de liderazgo que es importante hoy en esta situación de confinamiento y que siga adelante una vez que salgamos de acá. Transmitir pasión y motivación por lo que se está haciendo, ¿sí? Eso conecta mucho más a la gente para evitar justamente esas depresiones. El equilibrio de las horas de trabajo y el contacto humano, ¿sí? Así sea en la casa donde uno está hoy en día, pues uno tiene sus horarios de trabajo y tiene también espacios para el almuerzo, espacios para, inclusive hasta para lavar la loza, son espacios que uno tiene y que tiene que manejar, digamos, de la misma, con un equilibrio, pues para no enfocarse exclusivamente en horas laborales.
Y por último, pues comunicar, planificar y coordinar el trabajo. Lo más importante es que los demás necesitan salir de cada uno. No podemos nosotros vivir aislados, tenemos que tener esa red de contactos, así sea virtual en este momento, pero mantener esa situación de contacto para saber de nosotros qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son el tipo de habilidades que que tenemos hoy en día, que inclusive desde la transformación digital nosotros hicimos una investigación, vimos qué tipo de habilidades son las que se mantendrán, digamos, de la administración clásica a una situación de transformación digital? El tema de visión estratégica, la creatividad, la capacidad de adaptación que hoy en día es importante. Y un tema que para mí siempre me ha llamado la atención, que es el manejo de la incertidumbre, ¿sí? Nosotros vamos a vivir en un estado de incertidumbre constante en este momento y una situación de riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar ese riesgo, esa situación hacia impulsar resultados? ¿Sí? Hoy en día toma relevancia la forma de los KPIs o los indicadores que sean OKRs, que sean Objectives and Key Results, es decir, enfocado a los resultados. ¿Cómo impulsamos los resultados y enfocado directamente al resultado? Y vuelvo a mi analogía de Kairos y Cronos. ¿Cómo me enfoco realmente al resultado que quiero lograr y no al tiempo pasado, para el tiempo que paso haciendo cierta actividad para lograr el resultado? ¿Sí? Sino es medir realmente el objetivo para llegar a esos resultados. ¿Qué tenemos que fortalecer entonces como habilidades con esta situación de lo que hoy está pasando? Uno, tenemos que ser mucho más colaborativos, ¿sí? Yo estoy seguro que muchos de ustedes, la mayor parte de ustedes están ahora en redes de colaboración, están en redes de internet haciendo algún tema de colaboración. Tenemos nosotros con varios grupos con los que yo participo una frase que dice: es el momento más de servir que de vender. Es decir, en este momento muchos contenidos en la red para ofrecer digamos, servicios y conocimiento y compartir conocimiento. Ya después la venta vendrá después. En este momento es mucho más importante esa colaboración, el ser creativos. Y aquí puse entre comillas una palabra que yo traté de hacer la analogía con el tema de olvidarnos un poco de la jerarquía, sino de la redarquía humana, ¿sí? Es decir, yo les puedo asegurar que muchos de ustedes han tenido ya contacto más cercano con personas que antes eran porque estaban en la oficina de una forma distinta o inalcanzables, ¿sí? Hoy en día, pues tenemos una facilidad mucho más directa con personas de otros niveles jerárquicos, y por eso yo llamo el tema de redarquía. Aquí se genera un tema de red. Aquí no solamente interna de la organización, sino tenemos contacto con muchas más personas que nos están ofreciendo también productos, servicios que pueden ser de utilidad. El hecho de ser innovador y flexible, ¿sí? Son dos habilidades que son importantes, y sin olvidar el ser solucionador de problemas y ejecutor de cambios. Es importante ejecutar todos los cambios que vengan. Recuerden que lo que les decía de Richard Thaler, ¿sí? O sea, hay un tema que nosotros tenemos que cambiar. No tenemos que esperar a que pasen las cosas, porque si no ya sería demasiado tarde, sino ejecutar directamente esos cambios. Esa situación de disposición de cambio lo reflejo en 4 aspectos importantes de cambio. Primero, aprender a pensar, entre comillas, por fuera de la caja. Es decir, lo que nosotros veíamos como algo normal y tradicional, pensémoslo y veamos de una forma distinta, veamos en mercados distintos. Yo alguna vez le preguntaba también a un presidente en un banco, digo, ¿usted quién cree que va a quebrar a este banco? Y también sí me contestó, seguramente un banco que va a llegar acá más grande, quizá nos compre, nos va a hacer. Pero yo le decía, ¿qué pasa si fuera WhatsApp más bien? WhatsApp, así como tú puedes mandar un hola por WhatsApp, tú puedes mandar una transacción monetaria, ¿sí? Y él me dijo, sí, pero solamente son transacciones. Le digo, sí, transacciones, pero el 50% de tu negocio son transacciones. El otro 50% son comisiones que tú cobras. Pero es importante entender que hay que pensar por fuera, por donde nunca esperaron que pudiera esperar que la competencia pueda llegar. Hay que pensar alternativas distintas por fuera de la caja. Buscar oportunidades de autodesarrollo. La responsabilidad del desarrollo y del conocimiento no está en manos de las organizaciones, está en manos de cada uno. Entonces, ver qué oportunidades hay a futuro para ver qué es lo que sería necesario yo para poder desarrollarme y generar ese autodesarrollo. ¿Sí? Activar la creatividad del pensamiento visual, observar qué cosas, ¿sí? Y no solamente preguntar qué cosas están cambiando que podrían ser útiles pues para esos cambios. Y comunicar con efectividad todo aquello
que nosotros, porque al final la comunicación es parte del cambio, ¿sí? De la gestión del cambio. Vuelvo a mi tema de educación, y aquí por eso me encanta poner esa foto, ¿sí? Porque se necesitará formar a profesionales para el cara a cara, entre comillas, con las personas, porque así sea la mejor y la más evolucionada de las tecnologías, nunca realmente van a sustituir a quien imparte la formación, ¿sí? Porque uno, listo, la máquina lo tiene, pero siempre surgen dudas, preguntas, pueden ser cosas no tan metódicas que quizá un robot te lo pueda contestar, pero no hay forma mejor, y por eso inclusive vuelvo a la insistencia de la foto, es decir, yo en este momento les estoy mostrando una presentación, pero a mí no me están viendo. A mí sí me gustaría ese cara a cara, de decir, finalmente la expresión, el hecho, pues ayuda mucho más en un tema de educación. Entonces, no todo va a ir relegado a que un robot me va a quitar el trabajo y me va a cambiar la situación. Puede hacerlo que también, puede ser que yo pueda adaptarme de una forma distinta para hacer esos cambios. Aquí leyendo hace algunas semanas también un artículo en el Financial Times de Harari, de Yuval Noah Harari, donde él preguntaba y hacía el cuestionamiento, en realidad, sí, ¿qué preferirían las personas sobre el tema de la privacidad contra la salud? Es decir, si hace más de 2 meses nosotros criticábamos mucho de que todas las aplicaciones y todo eso se metía mucho en nuestra privacidad y tratar de bloquear a través de Facebook o cualquier otra red, bloquear nuestra situación de privacidad. Pero hoy con esa tecnología, a través de un celular, a través de sensores, a través de esas manillas que tiene uno cuando hace deporte, que pueden medir nuestra temperatura, a través de la geolocalización puede saber con quién estamos, dónde estamos, permitir un poco de abrir nuestra privacidad, ¿sí? Para si estos celulares o estas aplicaciones me pueden dar, si yo puedo ser candidato para una situación de esta situación de la pandemia, ¿sí? Porque saben con quién estuve, saben mi temperatura, saben mi situación de salud y me pueden prevenir a decir, y no encerrar a toda pues a toda una sociedad o a toda la población, pues simplemente es a aquellas personas identificadas de acuerdo a estas aplicaciones que estoy seguro que se puede, pues disminuir un poco la privacidad. Si yo lo pongo en una balanza, que también lancé esa pregunta el otro día en una de mis publicaciones, y el 100% me dijeron, prefiero la salud a la privacidad. Pues estoy dispuesto a abrir un poco la privacidad con tal de que esas redes, pues con toda la confiabilidad pues necesaria, pues por lo menos asegure que yo estoy sano, o que por lo menos no soy candidato a, dependiendo de en dónde estuve y con el tipo de personas o con las personas con las que yo estuve relacionado, ¿sí? Entonces estamos pasando realmente de una economía global basada en el trabajo manual a una sustentada en el trabajo mental. Si se dan cuenta, muchas de las cosas es lo que decía hace un momento también Daniel, con el tema del valor sobre el tema de la información, ¿sí? O sea, la información es la que te está dando realmente para entender análisis del comportamiento de las personas, que nos puede dar realmente el tema de valor económico o valor que tenemos ahora como negocios, ¿sí? Entonces estamos pasando completamente distinto el valor de lo que significa. ¿Cuáles son las empresas de mayor valor de mercado? Si se dan cuenta, son esas, son Google, son Apple, son, pues ahora en Latinoamérica, el caso de Mercado Libre, ¿sí? Son a través de información, transacciones, y no es un tema de activos, ¿sí? No es un tema, no son las petroleras quienes tienen hoy ese lugar preponderante sobre el valor de mercado en la economía. Y aquí quiero dar este ejemplo, cómo nuestras habilidades, el hecho de que nosotros simplemente cambiemos la forma de entender cómo podemos utilizar esas habilidades es lo que nos llevará, digamos, a entender el futuro de una manera distinta y verlo como oportunidad y no como una situación de que nos vamos a quedar sin trabajo. Antiguamente es la forma de transportarnos era así, entonces nosotros teníamos la habilidad y aprendíamos la habilidad de manejar y conducir un caballo, una diligencia, pues de alguna forma. Y los trabajos que relacionados con esa época, pues era la persona que sabía ensillar, que sabía poner las espuelas o se me olvidó, pues a los caballos, y que pues sabía reparar las diligencias. Ese era, digamos, el tipo de trabajo o habilidades que tenían el desarrollo de esas personas en esa época. Después evoluciona ahora el trabajo, entonces dice, pues ahora las habilidades de manejo se evolucionan o cambian
En lugar de manejar a alguien de 4 patas, ahora manejo a alguien de 4 ruedas, ¿sí? Y el tipo de habilidades, pues ahora que tengo que aprender son de mecánica o es un tema de cómo conducir un vehículo de 4 ruedas, que es distinto, pero mis habilidades simplemente se trasladaron. No desaparecen, simplemente cambiaron de la forma como yo desarrollo esas habilidades. Pensémoslo en el tipo de trabajo que puede venir a futuro. Pues más adelante ya hay en algunos sitios donde hay autos sin conductor. Entonces esas habilidades de manejo desaparecieron, ¿sí? Entonces ahí sí, ¿qué puedo hacer? Pero si se dan cuenta en la parte, digamos, trasera de la espalda de este señor, hay una cantidad de situaciones de análisis, de datos, de información, que uno puede aprender otro tipo de conocimientos que puede aprovechar y no decir, bueno, pues perdí mis habilidades de manejo. Es como estar pensando, bueno, y los taxistas cuando llega Uber me va a quitar mi trabajo. Pues mire, Uber no está compitiendo contra usted. Cuando Uber cuando ustedes esté tratando de evolucionar y hacer algo en contra de Uber, Uber ya está por ahí en el espacio inventando otras cosas, ¿sí? O sea, hay que entender que las habilidades no solamente es lo que hoy en día estamos haciendo. Inclusive más adelante ya ni siquiera iremos nosotros, ¿sí? Alguien es quien se transportará y nos dará la información que necesitemos. Entonces, es aprender a trabajar de una forma distinta, ¿sí? Por ahí también tengo otro ejemplo. Que en algún momento estaba yo trabajando en algún proyecto con Codensa, la empresa de energía aquí en Bogotá, y me decía que uno de los grandes problemas que tenían ellos en agosto era cuando las cometas se quedaban por allá incrustadas en los cables de luz y después bajarlas significaba pues, una persona encima de otra con una escalera, pues arriesgando la vida con un palo allá, tratando de bajar esas cometas que se quedaban en los cables de luz, ahí en los postes. Pues el tema evolucionó y entonces hoy tienen el dron dragón le llaman. Entonces simplemente suben con un dron y echa una pequeña llama en 2 segundos, quema la cometa y soluciona el problema. Ese es un tema de evolución, de decir, entonces las personas que antes tenían habilidades para subirse en el hombro del otro o en una escalera o lo que sea para bajar eso, hoy en día esas habilidades son para aprender a manejar un dron que les ayude para que ese dron dragón acabe con ese problema. Entonces, mi tema es cómo realmente se está trasladando el tipo de habilidades y conocimientos como para dejarlo de esa manera. 75% de los niños de hoy trabajarán en empleos que no existen o apenas empiezan a adivinarse. Yo les apuesto en este momento, bueno, les recuerdo simplemente, hace 5 años, trabajos que hoy están desarrollando no existían. O sea, esta persona el analítico de datos, el de marketing digital, yo no sé si hace 5 años, pero todos esos trabajos que hoy en día están surgiendo, hace 5 años no existían. Y personas que hoy están haciendo trabajarán, el 65% trabajarán en actividades que hoy ni siquiera existen. Entonces podemos aprovechar y tener la oportunidad de prever qué puede pasar para que yo comience a aprender ese tipo de conocimientos. Para el ser humano es mucho más fácil aprender que desaprender, es decir, desaprender para volver a aprender. Es decir, todo lo que ya tenemos, guárdenlo, es útil, será útil, pero aprendemos cosas nuevas, que esa es la forma de cómo transformamos nosotros como personas. Una gran pregunta que me he hecho últimamente es, ¿la tecnología servirá como motor de la creación del empleo futuro? La tecnología como Google es una empresa pues, de búsqueda de información, que busca información en la red, pero en realidad tiene una repercusión mucho más allá. Y la gran pregunta es ¿por qué Google está contratando filósofos? Porque así como Google y todas estas grandes industrias, modelos y negocios hoy digitales, lo que generan son unos cambios de comportamientos completos en sociedades y en la humanidad completamente. Entonces, las razones por qué Google está contratando filósofos es porque lo que cambia realmente es el modelo completo, no es simplemente el hecho de que la búsqueda se hace más rápido, pues para eso tengo a los tecnólogos, sino saber que todas esas situaciones de comportamiento que genera todas estas nuevas tecnologías son importantes. Cambiaron sociedades, cambian hábitos, cambian formas de actuar, ¿sí? Entonces, el filósofo entra realmente a preguntarse qué tipo de cosas están cambiando en una sociedad, qué tipo de cosas cambian en los modelos de negocio, no solamente en la empresa. Esa es otra situación de reflexión que simplemente quiero dejarles. Cuando salgamos de esta crisis de confinamiento, las compañías creo que buscarán contratar a personas para roles críticos de negocio, ¿sí? Aquellos que tengan impacto directo a los resultados. Pensemos eso, ¿sí? Con esta situación que se dan cuenta
que hay un ahorro de costo sustancial para actividades que no son del core o que no son principales, es muy importante. ¿Cuáles son esas actividades que realmente dan impacto directo a resultados? Y si no, nosotros repensar qué de las actividades que hacemos deberían entonces tener impacto directamente a resultados, ¿sí? Y otra situación que también, pues simplemente como idea es que aquellas personas con habilidades humanas para tareas que no puedan ser llevadas a cabo por robots, ¿sí? O sea, temas más de creatividad, temas más de pensamiento y inteligencia, que son también otro tipo de habilidades que serán importantes. Entonces, recuerden, aquellas que tienen impacto directo a resultados y aquellas que sea difícil que sean ya llevadas a cabo por un robot o que sea automatizado por un tema digital, ¿sí? Esas son, digamos, las que tienen una relevancia mayor cuando salgamos de este confinamiento. La gran pregunta de Andy Stallman es que si en 50 años en 50 años todo estará automatizado, menos las emociones humanas. Entonces, recordemos que toda la parte de las emociones siempre será un refugio, digamos, para saber qué tipo de cosas repercuten directamente en situación de emociones que podríamos nosotros generar valor a través de ellas, ¿sí? Pues mi pregunta es, el mundo cambió y hay que decidir si cambias o te quedas como estás. Y esa es la gran reflexión que hago con todo esto. Por eso le llamo yo transformación humana. La transformación digital es un tema de cultura y es un tema de cambio en las personas, no es un tema de tecnología. La tecnología perdón la expresión, pero es tonta. Si las personas no la asimilan, si las personas no hacen que algo funcione con la tecnología, simplemente no funciona. Lo creó el ser humano, ¿sí? Pero una vez que lo tienen, tiene que alguien que hacer algo con esa tecnología. Entonces es muy importante entender que la transformación digital es un tema de transformación humana, ¿sí? Y las dos palabras más relevantes de esta era digital no son ni internet ni tecnología, sino son miedo y cambio. Para mí, y esas estadísticas que les di al principio, de que el 46% de los líderes no saben cómo cambiar, de que el 50% de las organizaciones serán cambiadas por un disruptor y el 44% de las organizaciones dejarán de existir en 15 años, eso es una realidad. Entonces, hay que entender que la respuesta está directamente en nosotros, en las personas, y no en la transformación digital que finalmente eso se está llevando a cabo ya. Pues eso es lo que tenía para hoy. Muchísimas gracias por su participación, por habernos escuchado por este medio, y espero que haya sido de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias a Jaime y a Daniel por acompañarnos en esta nueva versión de nuestro Melexa Solution Fair para Datacom y Construcción. Muchísimas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron en toda la jornada de la semana y en esta charla. Gracias a nuestros clientes por estar ahí siempre refiriendo a Melexa, y esperamos que haya sido de gran valor todo lo que esta semana quisimos transmitirles en compañía de nuestros fabricantes estratégicos que nos estuvieron acompañando toda la semana. Excelente tarde, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.